En la imponente mansión de lujo que se alzaba en el corazón de la ciudad, Eduardo Vázquez, un heredero millonario de 32 años, vivía una vida de aparente perfección. Padre recién llegado, se movía por las lujosas habitaciones con una elegancia innata, pero su semblante, enmarcado por una expresión de distancia y orgullo, revelaba la frialdad de un espacio que carecía de calor humano y conexión. La muerte de su esposa en el parto había dejado un vacío que la riqueza no podía llenar, y el pequeño, Mateo, su hijo recién nacido, era, para él, un recordatorio constante de una pérdida que lo consumía, un peso insoportable sobre sus hombros. Eduardo era un hombre forjado en la imagen y el control. Cada aspecto de su vida era meticulosamente planeado, cada detalle supervisado. Su apariencia impecable, su comportamiento calculado, todo servía para mantener la fachada de un hombre que tenía todo bajo control, que no permitía fallas. Y la llegada de Mateo, un ser tan frágil e impredecible, había sacudido esa estructura. El llanto del bebé, el caos inherente a la paternidad, todo eso lo sacaba de su zona de confort, exponiendo una vulnerabilidad que él, en su orgullo, se negaba a reconocer. Mateo era un reflejo de su dolor, y por eso mantenía una distancia segura. En ese escenario de lujo y desapego, entraba Alejandra Ramírez, una joven de 28 años de origen humilde que contrastaba radicalmente con el ambiente de la mansión. Aparentemente común, con su sencillez y mirada gentil, Alejandra traía consigo una historia de vida marcada por el trabajo duro y la discreción. Había sido contratada como niñera, un papel que, para Eduardo, era solo una pieza más en el funcionamiento perfecto de su casa. Él la veía como una profesional a supervisar, una garantía más de que la vida de Mateo seguiría los estándares impecables que él exigía. Lo que Eduardo no sabía, en su ceguera movida por el orgullo, era la profundidad y la complejidad de la mujer que acababa de contratar. Alejandra no era solo una niñera común, era una enfermera neonatal jubilada, altamente calificada, con años de experiencia en el cuidado de recién nacidos. Su apariencia sencilla escondía un conocimiento vasto y una intuición aguda, desarrollada en años de práctica en hospitales. Y esa intuición se pondría a prueba justo en el primer contacto con el pequeño Mateo, revelando verdades que la ciencia de Eduardo ignoraba. El flagrante llegó a través de las cámaras de seguridad omnipresentes en la mansión. Eduardo, en su oficina, inmerso en hojas de cálculo e informes, hacía su verificación rutinaria de los monitores. Y entonces la vio. Alejandra, la nueva niñera, estaba bañando a su hijo recién nacido, Mateo, en el fregadero de la cocina. No en la lujosa bañera de la habitación del bebé, sino en el fregadero de metal, con el agua corriendo de una manera que, para Eduardo, era completamente inaceptable. La escena lo golpeó con una furia abrumadora, una afrenta a su orden y a su control. No dudó. La imagen del fregadero, de la informalidad, de la ruptura de sus reglas implícitas, desató una ola de rabia que lo hizo salir de su oficina a pasos firmes. La encontró en la cocina, con Mateo ya seco y envuelto en una toalla. La voz de Eduardo, cargada de indignación y desprecio, irrumpió. «Alejandra, ¿qué significa esto? ¿Estás bañando a mi hijo en el fregadero de la cocina? Esto es incompetencia e irrespeto. Estás despedida inmediatamente». Sus ojos, antes distantes, ardían de furia, ciego a cualquier explicación, a cualquier matiz de la situación. Lo que Eduardo, en su orgullo y rabia ciega, ignoraba por completo, era la triste verdad sobre su propio hijo. Mateo no era solo un bebé que lloraba mucho, sufría de una rara condición genética, heredada del propio Eduardo, que causaba hipotermia y un llanto inconsolable. Una condición que la propia esposa de Eduardo, Daniela,
desconocía. Y Alejandra, la enfermera neonatal experimentada, había reconocido los síntomas de inmediato en esos pocos momentos de contacto con el bebé. El baño en el fregadero de la cocina no era una incompetencia, sino una medida urgente. Más aún, la historia se enredaba en un pasado que Eduardo había borrado de su memoria. La madre de Alejandra, Rosario, había salvado la vida de Eduardo cuando él era bebé, sufriendo de la misma condición. Y sí, había sido cuidado por Rosario, incluso con baños en fregaderos, debido a un problema en el calentador de la mansión en su infancia. Una historia que la gobernanta de la familia guardaba en secreto. La ironía era cruel. La niñera que él despedía por incompetencia era la única que realmente entendía la condición de su hijo y la que guardaba la clave para su salvación. La salida abrupta de Alejandra echó un velo aún más sombrío sobre la mansión. Con la nueva niñera en escena, el llanto de Mateo no cesó. Por el contrario, se intensificó. El pequeño cuerpo del bebé, antes solo inquieto, comenzó a dar señales más alarmantes. La fiebre subía. Las manitas y los pies se ponían fríos y el rechazo del biberón se volvía aún más terco. Mateo parecía deslizarse hacia un estado de postración. Sus gemidos débiles cortaban el aire lujoso de la habitación, pero la nueva niñera, inexperta con una condición tan rara, no lograba entender la gravedad de la situación. La nueva niñera, a pesar de sus buenas intenciones, estaba perdida. Sus esfuerzos por calmar a Mateo eran en vano. Intentaba las técnicas habituales, mecía al bebé, cantaba canciones de cuna, pero nada funcionaba. El pánico comenzaba a apoderarse de ella y sus llamadas a Eduardo se volvieron cada vez más frenéticas, llenas de una desesperación que perforaba la armadura de control del magnate. «Señor Vázquez, no para de llorar y está muy frío, ya no sé qué hacer», decía, con la voz embargada, sintiendo la impotencia ante ese pequeño ser que se desvanecía en sus brazos. En la oficina, Eduardo sentía el frío extenderse por su pecho. Las llamadas incesantes de la niñera, los informes alarmantes sobre el empeoramiento de Mateo, abrían grietas en su fachada de hombre inquebrantable. El lujo de la mansión, que antes era su escudo, ahora parecía una prisión. El silencio de la casa, salpicado por los llantos distantes de su hijo, pesaba como una condena. Se veía impotente, atrapado en su propia arrogancia, mientras la vida de su hijo, el único lazo con su amada Daniela, parecía escurrirse entre sus dedos. Fue entonces cuando las palabras de Bisenjena, Alejandra, aquellas que él había ignorado en su furia, comenzaron a resonar en su mente con una claridad aterradora. Riesgo de hipotermia. La frase martilleaba, adquiriendo un significado que él no había comprendido en ese momento. Una semilla de duda fue plantada en su orgullo, una semilla que crecía rápidamente, sofocando la rabia inicial y dando paso a una punzada de miedo, un presentimiento sombrío de que había cometido un error terrible, quizás irreversible. En medio del caos, la gobernanta de la familia, María, que había dedicado su vida a esa casa y a Ernesto desde que era un niño, no pudo seguir callando. Su lealtad a Ernesto, su cariño por Mateo y el conocimiento de un secreto guardado durante décadas la impulsaron. Se acercó a él con la voz embargada, pero firme, sintiendo que era su deber intervenir. Había presenciado el dolor de la primera niñera, Alejandra, y la creciente desesperación del bebé. Era hora de revelar la verdad, de derribar el muro de la ignorancia. De Eduardo, María reveló el pasado, un pasado que Eduardo había borrado de su memoria. Contó cómo la madre de Alejandra, Rosario, había salvado la vida del propio Eduardo cuando él era bebé, sufriendo de la misma condición de hipotermia.
Habló sobre el problema en el calentador de la mansión en ese entonces y cómo Rosario, con su sabiduría humilde, había bañado a Eduardo en el fregadero de la cocina, calentándolo con el calor de su propio cuerpo y del ambiente, una técnica que salvó su vida. El shock en el rostro de Eduardo fue abrumador. Su mundo se puso patas arriba en segundos. Eduardo sintió un golpe en el estómago. Su orgullo, su arrogancia, todo se desmoronó en un instante. La vergüenza lo inundó, una ola abrumadora de humillación y culpa. Había juzgado y despedido a la única persona que realmente entendía a su hijo, la única que podía salvarlo, basándose en un prejuicio ridículo. La vida de Mateo estaba en riesgo por su ceguera, por su vanidad, el dolor de la pérdida inminente de su hijo y la culpa por su propia ignorancia lo aplastaron, haciéndole confrontar la verdadera cara de su error. No había tiempo que perder. El miedo a la pérdida, más potente que cualquier orgullo, impulsó a Eduardo. Necesitaba encontrar a Alejandra. Se levantó de la silla, el cuerpo tembloroso, y salió de la mansión en una búsqueda desesperada. No importaba dónde estuviera, él la encontraría. Ya no como un patrón arrogante, sino como un padre que imploraba ayuda, la única persona capaz de salvar a su hijo, la única que podía traer la cura para Mateo. La vida de su hijo dependía de ello, y él haría lo que fuera necesario para revertir su error. La búsqueda de Eduardo por Alejandra fue desesperada. Condujo por las calles de la ciudad con una velocidad imprudente, el corazón en pánico, el rostro marcado por la angustia. No importaba dónde estuviera, él la encontraría. Finalmente, la localizó en un barrio modesto, cerca de su casa sencilla. Cuando la vio, esperando un autobús, el orgullo de Eduardo se hizo polvo. Bajó del coche apresuradamente, sus pasos pesados y sin la elegancia habitual. Su apariencia era la de un hombre completamente deshecho, con el cabello despeinado y la camisa arrugada, un contraste sorprendente con el millonario impecable de antes. El momento en que vio a Alejandra fue un golpe para su corazón. Ella estaba allí, sencilla y serena, la misma mujer que él había despedido con tanta arrogancia. Su voz, cuando finalmente logró hablar, salió ronca, en casi un susurro. «Alejandra, por favor, mi hijo te necesita. Te lo imploro, está empeorando y tú eres la única que puede salvarlo». Las palabras eran una petición genuina de un padre desesperado y no una orden de patrón. La humildad en su tono, la ausencia de cualquier vestigio de su antiguo orgullo eran tan evidentes que sorprendieron a la propia Alejandra. Alejandra, al ver a Eduardo en ese estado, sintió una mezcla de sorpresa y una punzada de dolor por la injusticia de su despido. El recuerdo de sus duras palabras aún quemaba, pero, sobre todo, la preocupación por Mateo la dominaba. El rostro de Eduardo, antes tan cerrado, ahora mostraba una vulnerabilidad que ella nunca imaginó ver. Sabía que la vida del bebé estaba en juego, y su instinto de enfermera y madre habló más fuerte que cualquier resentimiento personal. Lo miró, y la decisión se formó en su corazón. Regresaría, no por Eduardo, sino por el pequeño e inocente Mateo. Su decisión de regresar fue inmediata, sin dudar. No hizo preguntas, no impuso condiciones en ese instante. La urgencia de salvar al bebé era lo único que importaba. Entró en el coche de Eduardo, el silencio lleno de la tensión y la velocidad con la que él conducía. La vuelta a la mansión fue un trayecto de aprehensión para ambos. Alejandra sabía que estaba volviendo a un lugar de donde fue expulsada, pero ahora bajo una bandera diferente, la de salvadora. Su mente ya trazaba planes, preparándose para lo que encontraría al llegar. Al llegar a Pinto Sidge, la mansión, la escena era de pura desesperación.
La nueva niñera estaba en pánico, Mateo estaba pálido, con la respiración débil y la fiebre alta. No había tiempo para explicaciones o formalidades. Alejandra, con la agilidad y la calma de su experiencia, tomó el control de inmediato. Sus manos, antes acusadas de incompetencia, ahora actuaban con precisión. Pidió toallas, verificó la temperatura y comenzó los procedimientos para estabilizar al bebé. Un ballet de movimientos que solo quien tiene conocimiento y compasión podría ejecutar también. La mejora de Mateo fue casi instantánea. Bajo los cuidados competentes de Alejandra, la fiebre comenzó a ceder, el llanto fue disminuyendo y la piel pálida del bebé comenzó a recuperar su color. El alivio que se apoderó de la mansión era palpable, un suspiro colectivo de esperanza. Eduardo, observando cada movimiento de Alejandra, cada gesto de cariño y sabiduría, sintió un nudo en la garganta. Había cometido un error terrible, pero la vida de su hijo estaba siendo salvada por esa mujer a la que había juzgado tan mal. La gratitud de Eduardo era inmensa y su humildad total. Veía a Alejandra con nuevos ojos, ya no como una simple niñera, sino como la heroína que había salvado a su hijo, la única capaz de comprender la fragilidad de Mateo. La confianza entre ellos comenzó a reconstruirse en ese instante, ladrillo a ladrillo, pavimentada por la vulnerabilidad y el reconocimiento. El orgullo de Eduardo se quebró, dando paso a una admiración profunda y un respeto genuino por esa mujer que con su sencillez había desvelado el misterio de la enfermedad de su hijo. Con Mateo estabilizado y durmiendo tranquilamente, Eduardo le hizo a Alejandra una nueva oferta. Ya no una vacante temporal de niñera, sino un puesto de respeto, con todos los privilegios que la mansión podría ofrecer. No eres solo una niñera, Alejandra. Eres la única que entiende a Mateo. Te necesito aquí, para siempre. Era un reconocimiento no solo de su competencia, sino de su valor como ser humano. La mansión, antes fría y formal, comenzó a respirar un nuevo aire, un aire de respeto, de gratitud y de una nueva, inesperada esperanza. La mansión Vázquez, ahora llena de vida, florecía bajo el cuidado atento de Alejandra. Mateo prosperaba, su llanto se convirtió en un recuerdo lejano, reemplazado por risas y balbuceos alegres. Eduardo, con el orgullo deshecho, se entregaba a la paternidad con una devoción que él jamás imaginó poseer. Las tardes eran dedicadas a juegos en el jardín, a largas conversaciones con Alejandra sobre el desarrollo de su hijo, sobre los pequeños milagros del día a día. La confianza entre ellos crecía con cada toque, con cada mirada de comprensión. La relación profesional se transformaba lentamente en un vínculo profundo de cariño y respeto mutuo. Eduardo se dedicaba a aprender sobre la rara condición genética de Mateo. Pasaba horas estudiando artículos médicos, conversando con especialistas, todo bajo la orientación paciente y experimentada de Alejandra. Él la acompañaba en las rutinas de cuidado, aprendiendo cada detalle sobre cómo mantener a Mateo abrigado, cómo interpretar sus señales. Poco a poco, el padre distante dio paso a un hombre presente, amoroso, que ya no temía la vulnerabilidad de su hijo. Aquel bebé, que un día fue el recordatorio de su dolor, ahora era su mayor alegría, el centro de su universo recién descubierto. Cuando la paz y la felicidad parecían finalmente haber encontrado su camino en la mansión Vázquez, el pasado llamó a la puerta con una fuerza abrumadora. Paulina, la madre biológica de Mateo, que lo había abandonado poco después del parto para priorizar su carrera, reapareció. No en silencio, sino con la arrogancia de quien reclama un derecho olvidado. Sus ojos, antes enfocados en metas profesionales, ahora brillaban con una determinación fría. Exigía la custodia de Mateo, alegando que su carrera ahora le permitía ser madre.
La demanda de Paulina por la custodia fue un shock para Eduardo. El hombre que se había encerrado al mundo después de la muerte de Daniela ahora sentía un miedo visceral de perder al hijo que se había convertido en la luz de su vida. Su primera reacción fue de rechazo absoluto, una furia contenida contra la mujer que había despreciado la vida que ella misma había engendrado. La amenaza de una batalla legal se cernía en el aire como una espada sobre sus cabezas, amenazando con destruir la frágil pero sólida familia que él y Alejandra estaban construyendo. Eduardo se vio envuelto en una mezcla de furia y terror. La idea de perder a Mateo, de verlo lejos de Alejandra y del hogar que habían construido, era insoportable. Él sabía que Paulina no tenía la menor idea de las necesidades especiales de Mateo, de la fragilidad que él llevaba, y más que nada, no podía perder a Alejandra, la mujer que había curado a su hijo y su propio corazón. Ella se había vuelto indispensable, el ancla de su nueva vida. Su determinación se endureció. Él lucharía por su hijo y lucharía con todas sus fuerzas, costara lo que costara. La batalla legal comenzó y la frialdad del tribunal era un contraste brutal con el calor de la mansión. Paulina, en su postura impecable y argumentos calculados, presentaba un caso fuerte, basado en su derecho biológico y en su nueva disponibilidad. Eduardo sentía que la riqueza de su fortuna era cuestionada, su papel como padre amoroso desacreditado. El enfoque en las tecnicidades legales, en las burocracias, parecía aplastar la realidad emocional de su familia, la complejidad del vínculo que él y Alejandra habían construido con tanto sacrificio y amor. Paulina, con su elocuencia afilada, argumentaba en el tribunal sobre su derecho innegable de madre biológica. Presentaba su brillante carrera como prueba de su estabilidad y capacidad de proveer, intentando pintar a Eduardo como un padre distante, un hombre frío, y a Alejandra como solo una niñera, una figura insignificante en sus vidas. Cada palabra suya era un golpe calculado, intentando desacreditar a la familia que había nacido del amor y el cuidado, a favor de un lazo biológico que había sido rechazado e ignorado durante tanto tiempo. Ante la amenaza, Eduardo y Alejandra se unieron aún más. No había espacio para dudas o desconfianzas. Se apoyaban mutuamente, intercambiando miradas de fuerza y comprensión. La presencia de Alejandra a su lado en el tribunal era un recordatorio constante de que no estaban luchando solo por la custodia de Mateo, sino por la propia definición de familia. El vínculo entre ellos, puesto a prueba por la adversidad, emergía más fuerte y más determinado. Estaban listos para defender su amor, su verdad, contra las apariencias y las conveniencias que Paulina representaba. La batalla legal se arrastraba, y cada sesión en el tribunal era una prueba de nervios para Eduardo y Alejandra. Los abogados de Paulina martillaban la cuestión del derecho biológico, de la estabilidad financiera, de la madre biológica, e intentaban pintar a Eduardo como un padre ausente, adicto al trabajo, y a Alejandra como una mera empleada, sin lazos de sangre ni derechos. La tensión en el tribunal era palpable. El bienestar de Mateo, tan central para ellos, parecía perderse en medio de los términos jurídicos y las acusaciones frías. Eduardo sentía que las palabras no eran suficientes para expresar la verdad de su hogar. En el fondo de su alma, Eduardo sabía que los argumentos legales, por bien construidos que fueran, no lograrían transmitir la profundidad del amor y el cuidado que habían construido para Mateo. No lograrían mostrar el calor de la mansión, la dedicación de Alejandra o su propia transformación. Necesitaba algo más, un gesto que trascendiera la frialdad de la ley, que hablara directamente al corazón, que probara la estabilidad y el amor de esa familia construida en circunstancias tan extraordinarias.
Una idea audaz, casi insana, comenzó a tomar forma en su mente. Impulsada por la desesperación y el amor, la decisión fue rápida como un rayo. Era arriesgado, podría ser visto como un truco, pero era el único camino para mostrar la verdad. Eduardo decidió que declararía su intención de casarse con Alejandra, allí mismo, en el tribunal. El orgullo que un día lo aprisionó ahora se transformaba en valentía. Sabía que sería un shock para todos, para Paulina, para los abogados, para la propia Alejandra. Pero era un riesgo que estaba dispuesto a correr por Mateo, por la mujer que amaba, por la familia que ellos se convirtieron. Era un salto de fe, una inmersión en lo desconocido. En medio de una de las audiencias más tensas, cuando Paulina terminaba su testimonio con aire de victoria, Eduardo pidió la palabra. La conmoción se apoderó del tribunal. El juez, acostumbrado a la frialdad procesal, pareció sorprendido por la petición. Eduardo se levantó, sus ojos fijos en Alejandra, que lo miraba con confusión. Su voz, antes tan contenida y formal, resonó por el silencio de la sala, cargada de una emoción cruda y verdadera. No habló de derechos o bienes, sino de amor, de la familia que había encontrado. Declaró su amor a Alejandra, no con palabras ensayadas, sino con la honestidad de un hombre que había perdido y reencontrado la vida. Habló de su oscuridad tras la muerte de Daniela, del llanto incesante de Mateo y de cómo Alejandra, con su sencillez y su amor, había traído la luz de vuelta a su casa. Describió cómo ella había salvado a su hijo, no solo de la enfermedad, sino de la frialdad de un hogar sin afecto. La sala estaba en silencio absoluto, todas las miradas fijas en él, absorbiendo cada palabra de su confesión. Y entonces, ante todos, con los ojos anegados, Eduardo se volvió completamente hacia Alejandra. Su voz, embargada por la emoción, pero clara, resonó. Alejandra Ramírez, te has convertido en el aire que respiramos, el corazón de esta casa, la madre que Mateo necesita y la mujer que amo. Te has convertido en mi familia, mi refugio, mi todo. Por favor, ante todos aquí, ante el juez y el futuro de nuestro hijo, ¿quieres casarte conmigo? La petición, tan íntima e inesperada en un escenario tan formal, los dejó a todos en shock. Alejandra se quedó sin palabras, con el rostro bañado en lágrimas. El shock era inmenso, pero la alegría que la invadió era aún mayor. Aquel hombre orgulloso, que un día la había despedido con tanto desprecio, ahora estaba arrodillado, pidiéndole matrimonio, públicamente, por amor y por su familia. Su corazón explotó en una mezcla de emociones indescriptibles. Aquel era el verdadero reconocimiento, la plena aceptación de su lugar en esa vida. Con la voz embargada por la emoción, respondió: sí, Ernesto, 1000 veces sí. El tribunal, que antes era un escenario de frialdad, ahora presenciaba un acto de amor puro. La declaración de Eduardo y la aceptación de Alejandra reverberaron por la sala. El juez, visiblemente emocionado, hizo una pausa. Los abogados, hasta entonces centrados en la estrategia, se miraban atónitos. Paulina, con el rostro pálido y expresión de derrota, parecía haber comprendido que había perdido. Ese gesto, tan audaz y verdadero, selló el destino de Mateo. Ya no era una cuestión de lazos de sangre contra un contrato de trabajo. Se trataba de una familia construida en el amor, el sacrificio y la dedicación. Un lazo que la ley, por fría que fuera, no podía ignorar. La declaración de amor y el pedido de matrimonio de Eduardo resonaron en el tribunal. Juez, tras un momento de sorpresa visible, pronunció su decisión con una voz cargada de una rara emoción. Ante el testimonio de amor y la evidente estabilidad y capacidad de cuidado demostradas por esta pareja, especialmente por la dedicación de la señora Alejandra Ramírez, el tribunal decide que la custodia del menor Mateo Vázquez debe permanecer con el padre, señor
Eduardo Vázquez, y con su futura esposa. La sala estalló en un suspiro colectivo de alivio y sorpresa, mientras Paulina, pálida y derrotada, asistía a su derrota inminente. La sentencia fue un golpe final para Paulina. Sus argumentos sobre el derecho biológico y su brillante carrera se desmoronaron ante la fuerza del amor y la conexión que Eduardo y Alejandra habían construido. Salió del tribunal con la cabeza gacha, sin mirar atrás, la imagen de la mujer determinada e implacable, reemplazada por una sombra de derrota. Su partida selló el fin de una batalla que nunca fue sobre Mateo, sino sobre apariencias y conveniencia. El alivio para Eduardo y Alejandra fue inmenso, una libertad que no se medía en dinero, sino en la paz de tener a la familia protegida. Al salir del tribunal, Eduardo y Alejandra se abrazaron con fuerza. Las lágrimas corrían por sus rostros. Mateo, que los esperaba en brazos de la gobernanta María, parecía sentir la alegría del momento, sonriendo y balbuceando. La victoria legal era solo la formalización de un lazo que ya existía. Ese día, que comenzó con la tensión de un juicio, terminó con la promesa de un futuro juntos, una familia que había luchado y vencido contra las adversidades más crueles. La luz del sol que los esperaba afuera parecía más brillante, un símbolo de un nuevo amanecer. La planificación de la boda fue rápida y llena de significados. Querían que fuera íntima, un reflejo del amor que los unía, no de la riqueza de Eduardo. El jardín de la mansión, que había presenciado el pedido de matrimonio y el renacimiento de la vida, fue el escenario elegido. No habría cientos de invitados o lujos exagerados, sino solo las personas que realmente importaban. Francisco, el amigo leal de Camila, la gobernanta María, algunos pocos parientes de Eduardo que habían demostrado apoyo genuino. Era una celebración de la vida, del amor y de la resiliencia, un contrapunto a la pompa vacía del pasado. El día de la boda fue mágico. Camila estaba deslumbrante en un vestido sencillo, pero elegante. Sus ojos brillaban de felicidad. Eduardo, al verla caminar hacia él, sintió el corazón desbordarse. Mateo, en brazos de una de las empleadas más antiguas y cariñosas de la casa, observaba todo con sus grandes ojos curiosos, como si comprendiera la magia del momento. Las pocas lágrimas derramadas por los presentes eran de pura emoción, de alegría por ver a Eduardo y a Valeria finalmente encontrar la paz y el amor que tanto merecían. En el momento de los votos, la voz de Ernesto sonó firme y llena de una emoción que él nunca había demostrado antes. Habló de la oscuridad que lo consumía y cómo Camila, con su luz, había iluminado su mundo y salvado a su familia. Camila, por su parte, prometió amar y apoyar a Eduardo y Mateo, dedicando su vida a esa nueva familia que ella tanto amaba. Era un compromiso profundo, sellado no solo por palabras, sino por lágrimas y por la certeza de que sus destinos estaban entrelazados. Allí, en ese jardín, se hicieron uno, una unión forjada en la adversidad y el amor. La celebración postboda fue un bullicio alegre, repleta de risas y conversaciones genuinas. Mateo, el centro de todas las atenciones, jugaba y sonreía, un símbolo vivo de la felicidad que había florecido en la mansión. La presencia de las personas que realmente importaban, la ausencia de formalidades y de apariencias, creaba una atmósfera de autenticidad y calor humano. Era una fiesta que celebraba no solo el matrimonio, sino la formación de una familia, un hogar, donde el amor y la competencia habían triunfado sobre la sangre y el prejuicio social. La vida cotidiana de la nueva familia era un himno a la felicidad. Eduardo equilibraba su trabajo con la vida familiar, dedicando tiempo precioso a Mateo y a Camila. La mansión, antes un museo frío, ahora rebosaba de vida, de risas y de juguetes esparcidos por el suelo.
Los días se llenaban con paseos en el parque, cuentos antes de dormir y el crecimiento saludable de Mateo. La alegría de tener a Alejandra a su lado, compartiendo cada momento de la vida de su hijo, era la mayor riqueza que Eduardo podría desear, superando cualquier fortuna material que él poseyera. La mansión Vázquez, antes un monumento frío a la riqueza y al luto, se transformó por completo. Ya no era un museo, sino un hogar que latía con vida. El eco del llanto de bebé había dado paso a carcajadas infantiles, a pasos apresurados de Mateo explorando los pasillos, al bullicio alegre de voces. El olor a café fresco se mezclaba con el perfume de pan casero, y los rayos de sol que entraban por las ventanas ahora parecían más cálidos, iluminando juguetes esparcidos y fotografías que registraban la felicidad de una familia en plena construcción. Era un refugio de amor, donde cada rincón contaba una nueva historia de afecto. Eduardo, el magnate orgulloso, era ahora un hombre profundamente transformado. Su agenda, antes implacable, se adaptaba a los horarios de sueño de Mateo y a los momentos en familia. Las reuniones importantes ahora se equilibraban con las clases de natación de su hijo y las cenas tranquilas con Alejandra. Él aprendió que el verdadero poder no estaba en las adquisiciones o en el control financiero, sino en la capacidad de conectar, de amar y de priorizar lo que realmente importaba. Su familia se convirtió en un líder más humano, con una empatía que el dolor y el amor por Alejandra y Mateo habían despertado. Alejandra, por su parte, encontró una plenitud que superaba cualquier sueño de su vida humilde. No era solo la esposa del millonario, era la pareja, la madre que Mateo necesitaba y la fuerza silenciosa detrás de la transformación de Eduardo. Su alegría al ver a Mateo sano y feliz y al construir una familia con el hombre que un día la despidió era palpable. La pérdida de Lucía, aunque una cicatriz eterna, encontraba un nuevo significado en el amor desbordante que podía dar a sus hijos y a su marido, llenando su alma de gratitud y un profundo sentido de pertenencia. La mayor sabiduría que ambos adquirieron de su viaje fue la de que la verdadera riqueza no se mide en patrimonio, sino en conexión. El amor genuino, la lealtad, la compasión y el respeto mutuo eran los bienes más valiosos que poseían. Aprendieron que el estatus social, las apariencias y la sangre no definen una familia. Son los lazos del corazón, forjados en la adversidad y en la entrega, los que la hacen indestructible. Esta verdad simple y profunda se convirtió en la brújula que guiaba sus vidas, lejos de los prejuicios y las superficialidades del mundo. Pasaron a vivir diariamente la lección de que a veces las apariencias engañan. Eduardo, que antes juzgaba por la primera impresión, ahora buscaba la esencia de las personas, valorando el carácter por encima de la cuna o la cuenta bancaria. Alejandra, por su parte, que siempre supo el valor de la humildad, veía en Eduardo la prueba de que hasta el corazón más endurecido puede ser transformado por el amor verdadero. Esa comprensión mutua los hizo más empáticos, más humanos y más atentos a las señales que la vida les daba, sin aferrarse a juicios superficiales o a prejuicios. El compromiso con una vida de autenticidad y honestidad se convirtió en el cimiento de su familia. No había espacio para secretos o para fachadas. Se mostraban el uno al otro y al mundo tal como eran, una pareja que se amaba profundamente, padres dedicados y personas que habían aprendido de sus propios errores. Esa transparencia, esa verdad sin filtros, fue lo que fortaleció su vínculo y construyó una base sólida para el futuro, garantizando que el amor que los unía fuera tan inquebrantable como las paredes de la mansión que ahora llamaban hogar. Mateo creció fuerte y sano, un niño feliz, completamente libre de la condición que un día amenazó su vida.
Sus risas llenaban la casa, sus pasos eran la melodía diaria. Él era la prueba viviente del triunfo del amor sobre la adversidad, de la competencia sobre la ignorancia. Ver a su hijo prosperar era la mayor recompensa para Eduardo y Alejandra, un recordatorio constante de que sus sacrificios, sus luchas y sus corazones abiertos habían creado un milagro. La vida de Mateo era un testimonio del poder del amor, de la curación y de la capacidad humana de superar lo inimaginable. En los momentos de quietud, ya sea en el jardín de la mansión o en el silencio de la noche, Eduardo y Alejandra intercambiaban miradas de profunda gratitud. El viaje de ellos, que comenzó en un día de furia y desesperación, los había llevado a un puerto seguro de amor y felicidad. El recuerdo de aquel día en que Eduardo sorprendió a Alejandra bañando a Mateo en el fregadero de la cocina ya no era un recuerdo de vergüenza, sino el punto de partida de todo. Fue la chispa que encendió la transformación, la valentía para que ambos se permitieran amar y fueran amados. La vida, ellos sabían, tenía planes mejores que los suyos, planes que ellos nunca habrían imaginado, pero que aceptaron con los brazos y los corazones abiertos. Aquel único día que comenzó con la expulsión injusta de Alejandra y la desesperación de Eduardo, redefinió completamente sus existencias. Fue el catalizador de una transformación profunda que desmanteló orgullos, curó heridas y construyó una familia inquebrantable. Es la prueba de que los momentos más improbables y dolorosos pueden ser la cuna de las mayores alegrías. La historia de ellos es un testimonio eterno de que el amor, la resiliencia y la capacidad de ver más allá de las apariencias son la verdadera esencia de una vida bien vivida. Y esa lección, grabada en cada rincón de aquella mansión llena de vida, jamás será olvidada.